¿Cómo van con el Buenas estudio? tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van con el estudio? ¿Cómo van con la materia? Bien, Así Doc. como, así como el Más o silencio. menos, doctora, más o menos. ¿No están estudiando? Sí, Doc. Estudiando, no, doctora, pero haciendo los resúmenes y leyendo un poco. Bueno, estudien, estudien, lean más, ¿sí? No lean un poco, lean bastante. No se atrasen. Recuerden lo que les digo siempre. Se los dije el año pasado y se los repito ahora. Medicina interna es una materia larga, es la materia más importante y tienen que manejarla eh, a la perfección, ¿sí? Así que no intenten estudiarla sobre la hora para el examen porque es imposible y se cargan de mucha ansiedad ustedes, ¿sí? Esta es una materia que la tienen que ir llevando día a día. Ustedes ya tienen la experiencia del año pasado. Bueno, vamos a comenzar. En el día de hoy, están viendo bien ahí la pantalla que les comparto, ¿verdad? Sí, doctora, se ve bien. Genial, buenísimo. Entonces, eh, como lo pueden observar ahí, en el día de hoy vamos a hablar respecto a insuficiencia renal aguda, ¿sí? Existe la insuficiencia renal crónica, pero también existe fundamentalmente la insuficiencia renal aguda. Y es esa a la que nos vamos a dedicar en el día de hoy y la que vamos a tratar en el día de hoy. A ver, si nosotros tenemos que definir la insuficiencia renal aguda, podemos decir que es la disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar los productos nitrogenados de desecho y que se va a ir instalando en horas, en días, ¿sí? Lo cual la define, es aguda, es la disminución de la función de estos órganos en días, horas, pero siempre de un curso agudo. Ahora, como les acabo de comentar, tiene una progresión que puede derivar en una incapacidad para la regulación de la homeostasis del medio interno. Recuerden que los riñones participan en el manejo del medio interno y mantienen esa homeostasis. ¿Sí? La progresión de ese fallo renal agudo va a llevar a la incapacidad para mantener esa homeostasis. Epidemiológicamente representa el 1% de los ingresos a la guardia de cualquier nosocomio. La incidencia en pacientes respecto a pacientes internados representa un 5%, lo cual tiene una mortalidad variable. Fíjense que representa un 10% para el tipo de fallo renal agudo a partir de una necrosis tubular aguda, pero de un 100% en el contexto de un fallo multiorgánico que, por supuesto, es una situación que requiere asistencia respiratoria mecánica. En los casos de los pacientes que estén cursando un postoperatorio, el 84% de los casos se puede llegar a presentar este fallo renal agudo, pero sobre todo en aquellas cirugías que tienen que ver con lo cardiovascular. Y en el caso de un paro cardiorrespiratorio, post-paro cardiorrespiratorio, se puede presentar en un 30%. Si nosotros tuviésemos que clasificar este fallo renal agudo y lo hiciésemos desde el punto de vista clínico, que nos va a ayudar a nosotros para poder diagnosticarla y para tomar una conducta terapéutica, podríamos hablar de fallo renal agudo o insuficiencia renal aguda en prerrenal, en parenquimatosa o renal y en obstructiva o postrenal. Entonces, la insuficiencia renal aguda o fracaso renal agudo, clínicamente podemos clasificarla en prerrenal, renal y postrenal. Bien, ahora, como para que vamos eh,
recordando respecto al normal funcionamiento de estos órganos. Para su normal funcionamiento requieren de una adecuada perfusión sanguínea, ¿sí? Pero también necesitan de la integridad del parénquima de ambos órganos y de la permeabilidad de la vía excretora, que la tienen graficada acá en pantalla en este momento, ¿sí? La permeabilidad de los uréteres, de la vejiga y de la uretra tiene que estar presente, tiene que estar permeable la vía excretora, ¿sí? Como también tiene que estar saludable el parénquima renal, como también tiene que recibir un buen volumen efectivo, un buen volumen sanguíneo, ¿sí? Para que se genere un correcto funcionamiento de estos órganos. Tiene que haber una armonía en estos 3 puntos para el correcto funcionamiento de los riñones. Como les marcaba anteriormente, la insuficiencia renal aguda, desde un punto de vista clínico y enfocados en saber diagnosticar este fallo renal agudo y aún más en poder optar por una conducta terapéutica, con esos fines clasificamos entonces, como les dije anteriormente, en prerrenal, en renal y en postrenal. La insuficiencia renal aguda prerrenal se va a deber entonces a la hipoperfusión, al bajo volumen efectivo, que va a llevar indudablemente a un descenso del filtrado glomerular. Situación que si no se corrige y se mantiene en el tiempo, va a progresar a una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque esa hipoperfusión va a derivar en una situación de isquemia, con lo cual va a generar un daño en el parénquima renal, ¿sí? Bien, hablamos de insuficiencia renal aguda de origen renal a cualquier daño parenquimatoso secundario a distintos orígenes, a distintas etiologías. Esta puede ser una de ellas, no la única. Y la insuficiencia renal aguda postrenal, por lo general, por obstrucción a nivel del trayecto urinario. Si esto está entendido y está claro, podríamos enfocarnos ahora en lo que tiene que ver con las causas, ¿sí? Como veníamos hablando recién, la depresión real del volumen circulante, del volumen efectivo, a partir de distintas situaciones clínicas. Lo que se marca acá son distintas situaciones clínicas, pero no son las únicas. Lo que sí tienen que tener ustedes como concepto es que dentro de las causas de la insuficiencia renal aguda de origen prerrenal, una de ellas es la depresión de volumen, que se puede dar por vómitos profusos, por supuesto, no es cualquier vómito, la diarrea, las situaciones de aspiración gástrica, la hemorragia, la diuresis excesiva, perdón, otras causas también de bajo volumen efectivo, como la falla cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico, la cirrosis del tercer espacio que se produce muchas veces en una pancreatitis o en una peritonitis, situaciones que derivan en hipotensión arterial, como la sepsis, el shock cardiogénico, el tromboembolismo, el taponamiento cardíaco, algunas drogas que modifiquen el volumen circulante también, algunas cirugías que generen hemorragias importantes intraoperatoriamente o que deriven en pérdida de fluidos en forma importante, o procedimientos quirúrgicos que impliquen que dentro del procedimiento se tenga que clampear la aorta.
son algunas situaciones que pueden derivar en un fallo renal agudo de origen prerrenal, ¿sí? La disminución de la perfusión del órgano que revierta rápidamente cuando se corrige la causa que la motiva, ¿sí? Ese concepto también, a tenerlo bien presente, la insuficiencia renal aguda de origen prerrenal va a, si el motivo, la causa, cual fuere el origen de esa insuficiencia renal aguda prerrenal, si se corrige, revierte rápidamente la situación, ¿sí? La alteración funcional está presente, pero no hay daño estructural en el riñón en este tipo de insuficiencia renal, ¿sí? Repito, hay alteración funcional, por eso clasifica como una insuficiencia renal, pero aún en esta circunstancia no hay daño estructural, porque si hubiese daño estructural, ya no sería una insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿sí? Ya sería renal. Bien, dentro de la renal o intrínseca o parenquimatosa, también la pueden encontrar en la bibliografía bajo esa denominación, dentro de sus causas vamos a marcar aquella insuficiencia por lesión de los grandes vasos, arterias o venas, aquella por lesión en la microcirculación y en el glomérulo, entendiendo por esta a las glomerulonefritis, a la asociada por trastornos hematológicos y aquella por afectación de medianos y pequeños vasos, ¿sí? Acá existe una lesión anatómica de cualquiera de las estructuras, ya sea el glomérulo, el sistema tubular, el intersticio o los vasos, ¿sí? Que esto no es ni más ni menos que la nefrona, lo que venimos hablando en las clases previas, ¿sí? Recuerden que la unidad funcional era la nefrona, y la nefrona está formada por el glomérulo, el sistema tubular, las arteriolas aferentes, eferentes, ¿sí? Donde estuviese ubicado el problema y que genera una lesión anatómica, va a poder derivar en una insuficiencia renal o intrínseca. Otra causa, la necrosis tubular aguda, que puede generarse. Esto quiere decir necrosis tubular aguda, tanto por isquemia, que este es el caso que hablamos en la diapositiva anterior, que sería la evolución de una insuficiencia renal prerrenal, o la necrosis tubular aguda por nefrotoxinas. Fíjense que acá van a encontrar tanto toxinas exógenas, como puede ser un antibiótico, ¿sí? Como puede ser un antiinflamatorio o un inmunosupresor, como las nefrotoxinas endógenas, ¿sí? Un pigmento, la mioglobina. Esto les va a quedar, tranquilos, porque esto va a estar en la plataforma, lo van a poder releer tranquilamente. Concepto a tener en cuenta: la necrosis tubular aguda es una causa de insuficiencia renal de origen renal, ¿sí? Que puede generarse o puede instalarse esta necrosis tubular por isquemia o por toxinas, tanto exógenas como endógenas. En términos anatomopatológicos, esta necrosis tubular aguda es un fenómeno de necrosis y apoptosis de las células tubulares. Es la forma más frecuente de insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Se cree que representa o sería el responsable del 40 al 50% de los casos. Así que a tenerla en cuenta. Y por último, dentro de la clasificación clínica que hablábamos, las causas de un fallo renal agudo postrenal, por una alteración a nivel pielureteral, ya sea de la luz o extra de la luz, es decir, de fuera hacia adentro. Intraluminales, un cálculo, un coágulo, cristales, hongos que se instalan, ¿sí? Que colonizan la luz.
extraluminales, es decir, de afuera, tumores, por ejemplo, de órganos vecinos. Recuerden que el sistema excretor o el conducto excretor está en vecindad con otros órganos, como por ejemplo en el caso de la mujer, el útero. ¿Sí? Muchas veces hay masas tumorales que se instalan o que se desarrollan en el cuello del útero y que al ir creciendo comprimen a estructuras vecinas, como por ejemplo los uréteres, ¿sí? O en el caso del hombre, la próstata. Por supuesto, no son las únicas causas. Acá les dejo el listado de otras causas de compresión extraluminal. O el problema podría también estar instalado en otro nivel del sistema excretor, como puede ser a nivel de la vejiga, tanto por una lesión que esté ubicada en la luz de la vejiga, en la pared de la vejiga o de afuera que moleste al órgano, a la vejiga, ¿sí? Puede ser cálculos, coágulos, tumores de órganos vecinos que crecen y comprimen a la vejiga también, ¿sí? O a nivel de la uretra, que pueden ser estenosis, fimosis, tumores. Cualquiera de ellas que va a terminar derivando en una dificultad para eliminar la orina en forma correcta hacia el exterior como consecuencia de una obstrucción que, repito, esa obstrucción puede estar instalada en la luz o en la pared o de afuera que comprima hacia adentro. Bien, lo que están viendo ahora en pantalla tiene que ver con los marcadores de la insuficiencia renal o del fallo renal agudo, ¿sí? ¿Cuáles son esos marcadores que nos van a alertar a nosotros de que acá se está instalando un fallo renal? Luego vamos a ver si es agudo, es crónico o, si es prerenal, renal o posrenal, pero sí marcadores que nos van a estar hablando a nosotros o nos van a estar alertando de que se está generando, se está instalando este fallo renal agudo, ¿sí? La urea que puede variar no solo en relación con modificaciones que puede ir teniendo el filtrado glomerular, sino por otras circunstancias, como puede tener que ver el aporte proteico o el catabolismo muscular. La creatinina es otra sustancia. La creatinina deriva normalmente del metabolismo de la creatina muscular. Normalmente esta creatina se filtra a nivel del glomérulo y se excreta sin ser ya absorbida en el sistema tubular, metabolizada o secretada a nivel tubular, ¿sí? Cuando el filtrado glomerular desciende, la concentración de creatinina aumenta, ¿sí? El filtrado glomerular se altera. Cuando el filtrado glomerular por algún motivo se altera, los valores de creatinina en sangre van a aumentar. Sérica quiere decir eso, en sangre, ¿sí? Y el filtrado glomerular, determinar el filtrado glomerular de un paciente, la determinación del aclaramiento de una sustancia. ¿Qué sustancia por excelencia? La creatinina. Entonces, distintas situaciones como la desnutrición, la atrofia muscular, las amputaciones de extremidades, eso también a tenerlo en cuenta porque actualmente hay cada vez más frecuente, hay un porcentaje alto de pacientes amputados por patologías crónicas o por traumatismos que van a generar una alteración a nivel de este filtrado glomerular. ¿Cómo podemos nosotros calcular o conocer ese filtrado glomerular? Bueno, existe una fórmula que ustedes la están viendo en pantalla en este momento, que la pueden poner en práctica, aunque sí es cierto también que hoy en día existen distintos métodos para hacerlo rápidamente mediante calculadoras, pero existe esta fórmula que es aplicable, ¿sí? Clearance de creatinina, que lo correcto es expresarlo en mililitros por minuto, donde nosotros vamos a calcular, fíjense, 140 menos la edad por el peso
por una constante que es 0,85 en caso de que la paciente o del que el paciente que estamos tratando sea una mujer, y si no, no, en caso de que sea un hombre, esto no lo tenemos en cuenta, sobre la creatinina en sangre, por eso es miligramo por decilitro, por otra constante que es 72. Si nosotros aplicamos esta fórmula, vamos a conocer el clearance de creatinina o filtrado glomerular de este paciente que yo estoy tratando. Estos son entonces los marcadores de insuficiencia renal. ¿Cuáles son? Urea, creatinina, filtrado glomerular. Bien, y clínicamente va a haber criterios. Uno de ellos son los que están observando, oliguria. ¿Cuándo hablamos de oliguria? Cuando el paciente en 24 horas logra excretar menos de 400 mililitros horas, ¿sí? En 24 horas, menos de 400 mililitros, lo cual sería lo mismo que decir 0,5 mililitros kilogramo hora en un adulto o en un niño, ¿sí? Ahora, cuando esto se profundiza aún más, cuando empeora, cuando progresa, esa disminución de la eliminación de la orina, hablamos de anuria. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Oliguria, anuria, aumento de los niveles de urea y de creatinina en sangre, elevación también en sangre de potasio, fosfato, asociada a una caída del calcio y del bicarbonato venoso. También puede haber algunos signos y síntomas como la anorexia, náuseas, vómitos que se generan a partir de la irritación que generan los productos nitrogenados en el tubo digestivo, como también diarrea, hemorragia digestiva. No es infrecuente, es decir, es bastante frecuente el porcentaje de los pacientes que se presentan en la consulta con hemorragias digestivas a partir de productos nitrogenados, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. El prurito, signos de sobrecarga hídrica. Si el paciente está con un fallo renal, no está logrando eliminar el volumen de orina como corresponde, eso altera el manejo del volumen circulante y puede generar sobrecarga, ¿sí? Y se puede terminar desencadenando un edema agudo del pulmón, como también a partir del trastorno de los electrolitos, el paciente puede experimentar también arritmias. ¿Hay trastornos neurológicos? Sí, por la misma intoxicación de estos productos nitrogenados, se puede generar asterixis, excitación psicomotriz, deterioro del sensorio, hiperreflexia y hasta convulsiones. Se han descrito también. Bien. Hablábamos recién que uno de los marcadores clínicos que tiene el fallo renal agudo es la oliguria, ¿sí? La oliguria o la anuria. Así que son dos puntos que tienen que tener en cuenta. También pueden existir el dolor lumbar, puede existir disuria, poliaquiuria o signos y síntomas de prostatismo, ¿sí? Uno de ellos puede ser el trastorno en el chorro miccional. Bien, y nosotros cuando estamos evaluando un paciente en el contexto de un fallo renal, vamos a tener en cuenta lo que ustedes están observando ahora. Fíjense, los antecedentes personales, ¿sí? ¿Tiene patologías previas conocidas del paciente? Por ejemplo, ¿tiene hipertensión arterial no controlada? ¿Tiene diabetes no tratada? ¿Está usando alguna droga que consideremos que pueda ser nefrotóxica? ¿Sí? Obviamente el paciente no va a saber que una determinada droga es nefrotóxica, pero esto se refiere a que es muy importante que ustedes en la anamnesis tengan en cuenta cuál es la medicación habitual que tiene nuestro paciente. ¿Por qué? Porque allí podemos detectar nosotros como médicos que tal vez el paciente está usando una medicación que es nefrotóxica y que es la causante de esta insuficiencia o de este fallo renal agudo que está sufriendo en este momento. Y que tal vez modificando eso podemos cambiar
el desenlace del cuadro actual del paciente. También es importante tener en cuenta situaciones de hipovolemia que pudiera estar atravesando el paciente, tener en cuenta si suele manejar cifras tensionales bajas, si ha sido sometido tal vez a un estudio donde se han usado contrastes, o si ha sido sometido a una cirugía en forma reciente. También es muy importante lograr detectar signos de uremia grave, como puede ser la astenia, el letargo o situaciones de vómito, ¿sí? Conocer el volumen de la orina que elimina o que ha estado eliminando en los días previos, se han notado cambios en su ritmo habitual de la diuresis. Recuerden que cada persona tiene su normal ritmo, tanto para la evacuación intestinal como para la orina, ¿sí? Entonces, siempre comparar en los últimos días cómo está siendo su hábito miccional respecto a lo que es habitual para el paciente. ¿Ha notado que hay una disminución en la frecuencia con la que está orinando o está orinando igual? ¿Sí? A eso se refiere este punto. Y conocer la ingesta hídrica que tiene el paciente, sobre todo los pacientes ancianos, los pacientes añosos que pierden ese hábito de hidratarse en forma diaria, en forma oral. Ese punto también hay que tenerlo en cuenta. Los abuelos tienen la tendencia a deshidratarse fácilmente y también tienen el hábito de no consumir agua correctamente. Luego de haber hecho una correcta anamnesis, de haberse ubicado perfectamente en qué escenario está el paciente que ustedes están evaluando en este momento, sí es muy importante tener un laboratorio, ¿sí? Es importante solicitar, acá yo les he puesto los puntos más relevantes respecto al fallo renal agudo, el hemograma, ¿sí? Si hay un proceso renal agudo, no tiene por qué estar alterado el recuento de glóbulos rojos. Y si está alterado el recuento de glóbulos rojos, este paciente ha estado con una hemorragia, ¿sí? O aguda, o es una anemia, un síndrome anémico crónico que nos hablaría de un proceso más crónico y no de un fallo renal agudo, ¿sí? Por eso es importante que veamos el hemograma, es importante que observemos su glucemia. Tal vez es un paciente que tiene diagnóstico de diabetes y lo desconoce y ha estado conviviendo con esa situación en forma silenciosa y no hubo nada que lo llevara a detectar esa situación. Y les acabo de mencionar anteriormente, la diabetes no controlada en el tiempo, con los años, puede derivar en una nefropatía y por lo tanto en una insuficiencia renal. Sí, necesitamos conocer en sangre el valor de urea y creatinina. Recuerden que son marcadores, que lo hemos visto en la diapositiva anterior. El ionograma, el sodio, el potasio, el cloro, es importante conocerlo en este momento. Dijimos dentro de la definición de insuficiencia renal aguda que se perdía la homeostasis, la progresión, el perpetuar esa situación de fallo renal agudo en un paciente, indudablemente va a alterar la homeostasis. Y si está alterada, se va a alterar no solamente el ionograma, sino también el estado ácido-base. El estado ácido-base nos va a hablar del pH, nos va a hablar del bicarbonato. En este caso, desde el punto de vista o haber dicho de otra forma, desde mirando el estado ácido-base desde una óptica de la función renal, nos interesa saber respecto al medio interno, el pH y el bicarbonato. Ustedes, bueno, para no confundirlo, les voy a marcar eso. En el estado ácido-base, lo que necesitamos saber es si el paciente está en un estado de acidosis o no, ¿sí? Entonces, acá vamos a valorar qué pH y qué bicarbonato tiene el paciente. Los niveles de calcio, de magnesio y de fósforo. Otro punto a tener en cuenta dentro del laboratorio
tiene que ver con la osmolaridad, ¿sí? Y con el sodio urinario. Estas situaciones o estos parámetros hacen diagnóstico diferencial entre una patología funcional y en una patología estructural, ¿sí? Cuando hay una lesión prerrenal o cuando hay una causa, dicho de otra forma, cuando hay una causa prerrenal, se ponen en marcha mecanismos, acuérdense de lo que hablamos respecto a situaciones que consideramos prerrenal, ¿sí? Cuando hay un trastorno prerrenal, se van a poner en marcha mecanismos reguladores renales que van a ayudar al ahorro del sodio y del agua, ¿sí? Entonces, esa situación va a derivar indudablemente en una orina concentrada con una eliminación reducida de sodio, ¿sí? Es decir, en una osmolaridad urinaria mayor a 400 y en un sodio urinario menor a 20 miliequivalentes litros. Cuando la afección no es prerrenal y es parenquimatosa o renal, va a llevar a que exista la imposibilidad de ahorrar agua y sodio, ¿sí? Por lo tanto, o con lo cual, se va a generar una osmolaridad urinaria menor a 350 con un sodio urinario más alto, es decir, mayor a 40 miliequivalentes por litro. Por eso es importante evaluar la osmolaridad y el sodio urinario, porque dependiendo del resultado, nos va a orientar a nosotros si se está tratando de un fallo renal o de un fallo prerrenal. Y, por otra parte, la excreción fraccional del sodio, que va a medir de forma más exacta a nivel del túbulo la reabsorción del sodio, orientándonos también hacia acá hay un fallo prerrenal o un fallo parenquimatoso. Sería a los fines de orientarnos dónde podría estar el problema, si estamos ante ante un fallo renal agudo, prerrenal o renal. Bueno, también dentro del laboratorio, otro parámetro que podemos tener en cuenta, o con lo que ustedes se pueden llegar a encontrar, es el índice urinario sedimento, donde la densidad urinaria es uno de los puntos que nos suele informar la orina completa, ¿sí? Que nos habla de la densidad de la orina del paciente, si es mayor a 1020 o es menor a 1010. También, eso nos va a marcar o nos va a ir orientando si es un fallo prerrenal o un fallo renal y sobre todo por necrosis tubular. Bueno, acá en esta diapo está resumido todo lo que venimos viendo anteriormente. Chicos, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, genial. Sí, profe. Ah, bueno, genial, genial. Les pregunto porque por ahí no sé si seguimos conectados o cómo vamos. Bueno, en esta diapositiva resume todo lo que venimos hablando en las diapositivas anteriores respecto al laboratorio que se va a generar, a las alteraciones en el laboratorio que se va a ir generando dependiendo de la causa de la insuficiencia renal aguda. Pero hay un punto dentro de todo esto, para no ser reiterativa, que quiero que se enfoquen y que miren. En el sedimento urinario, respecto a la necrosis tubular aguda, es decir, al fallo renal de origen renal, va a existir la presencia de cilindros granulosos y cilindros hialinos, ¿sí? Como también en la glomerulonefritis va a haber cilindros hemáticos, como cuando también hay una lesión en el intersticio, se pueden generar cilindros leucocitarios. ¿Por qué les marco esto? Porque muchas veces el sedimento urinario, al ser un estudio fácilmente accesible, no es invasivo, porque esto implica que el paciente recolecte una muestra de orina, por más pequeña que sea la cantidad, y se analiza en el laboratorio. Es accesible desde el punto de vista económico, porque tiene un bajo costo. Entonces, fíjense cómo si
está la presencia de estos cilindros, ustedes tienen que prestar atención porque indirectamente está hablando de un trastorno más importante. No así en el caso de la insuficiencia prerrenal, fíjense que no es significativo, no es algo que sea relevante, mientras que en un proceso obstructivo puede ser variable la presencia de estos cilindros, pero sí cuando el fallo es renal, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. El estudio de imagen radiológico es relevante en este cuadro y podríamos decirlo en forma indirecta, ¿sí? Porque fíjense que una radiografía de tórax, si observamos que hay una silueta cardíaca aumentada de tamaño, hay un índice cardiotorácico aumentado, y yo digo, este paciente tiene una cardiomegalia, indirectamente a mí me tiene que hacer pensar en un fallo de bomba, que tal vez el paciente no lo tiene diagnosticada, a una insuficiencia cardíaca, no la tendría diagnosticada, y acabamos de marcar anteriormente que muchas veces una insuficiencia cardíaca descompensada podría disminuir el volumen de flujo efectivo sobre los riñones y eso derivar en un fallo renal. ¿Sí? Fíjense cómo indirectamente, a partir de una radiografía de tórax, yo puedo estar entendiendo que el paciente tiene un fallo renal. O también el camino puede ser diferente. El paciente viene a la consulta con oliguria, consulta por oliguria, consulta por edemas, y yo lo recibo en la guardia, y cuando lo estudio y le pido una radiografía de frente, veo que tiene una cardiomegalia, y a este paciente nunca nadie le había diagnosticado que tiene una insuficiencia cardíaca. El paciente no sabía que tenía insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, sí, desde el punto de vista radiográfico, una radiografía de tórax aportaría datos, ¿sí? Suma para bien, ¿sí? Entonces, la silueta cardíaca, y en el caso de infiltrados pulmonares, a ver, puede suceder que el paciente tenga o estos infiltrados pulmonares lo estaríamos entendiendo como un proceso infeccioso a partir de una neumonía, ¿sí? En una neumonía el paciente hiperventila, si ese paciente es añoso, es decir, es un anciano, es un abuelo, que normalmente ya suelen ellos estar deshidratados por los hábitos que tienen que acabamos de marcar, puede aún más lesionar el volumen circulante y puede derivar en una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Por disminución de volumen. Y en el caso de una radiografía de abdomen, no es el método de elección, lo que estamos poniendo acá en la diapositiva tiene que ver con que evaluemos todas las cartas, todas las posibilidades, pero podría llegar en algunos casos a ser útil respecto a si el paciente tiene por ahí cálculos renales, que tampoco sería el método de elección, no estoy diciendo que sea el método de elección, pero muchas veces el paciente tiene cálculos que se van a observar, que se podrían llegar a observar en una radiografía de abdomen, pero no sería el método ideal. Este sí, es el método de elección, la ecografía, ¿sí? La ecografía renal es la prueba de imagen más importante, que nos va a aportar muchos datos respecto al estado de los riñones de este paciente. Nos va a hablar del tamaño de los órganos, nos va a hablar de la relación corteza-médula, ¿sí? En un proceso agudo, la relación córtico-medular tiene que estar perfecta, tiene que estar preservada, no tiene por qué estar alterada. Si yo estoy evaluando un fallo renal agudo, la ecografía tiene que informar relación córtico-medular conservada. Si el paciente tiene ya una insuficiencia renal crónica, en ese caso la relación córtico-medular va a estar alterada. Es decir, que va a ayudarnos a marcar si es agudo o es crónico el proceso.
nos va a aportar datos respecto si hay un proceso obstructivo en curso que esté justificando este fallo renal del paciente, como también va a permitir visualizar la glándula prostática en el hombre, que muchas veces es la responsable, la hiperplasia prostática es la responsable de procesos obstructivos y con ella el fallo renal en el paciente. Bien, la ecografía Doppler, que valora el flujo y las resistencias vasculares, es útil en la patología vascular renal, ¿sí? Cuando nosotros vamos descartando distintas causas, podemos solicitar un ecodoppler renal para poder evaluar si hay un proceso obstructivo vascular renal. ¿Y qué pasa respecto a la tomografía abdominal? En situaciones en las cuales la ecografía no me esté aportando todos los datos que yo necesito y existan dudas, deje ahí algo inconcluso, podemos nosotros progresar a una tomografía abdominal. No estoy diciendo que la tomografía de abdomen sea el método complementario directo que yo voy a solicitar ante un paciente con una insuficiencia renal, no. Dije anteriormente que la ecografía abdominal aún hoy sigue siendo el método de elección o sigue siendo la prueba más importante para evaluar un paciente con insuficiencia renal y muchas veces suficiente. Pero hay algunos otros casos en los cuales necesitamos valernos de una tomografía abdominal como para terminar de estudiar el cuadro, sobre todo cuando sospechamos esto, disección de la aorta. La gammagrafía y la arteriografía renal en caso de que sospechemos que la causa de esta situación en este paciente sea por una trombosis o una embolia renal. ¿Sí? Recuerden que les mencioné anteriormente que muchas veces la causa del fallo renal podía tener que ver con lo vascular. Bien. Si nosotros tuviésemos que marcar cuándo es necesario, si tuviésemos que hablar cuándo es necesario biopsiar el riñón, este es el transductor de un ecógrafo, ¿sí? Por lo general las biopsias del riñón se hacen bajo control ecográfico, ¿sí? Esta situación o este procedimiento se tiene en cuenta ante la ausencia del diagnóstico etiológico de alguna enfermedad renal, cuando la necrosis tubular aguda no resuelta por más de 3 semanas de evolución, ante la sospecha de alguna glomerulonefritis, que eso ustedes ya lo vieron perfectamente en las clases anteriores, que para poder hablar con nombre y apellido respecto a una glomerulonefritis necesitamos la biopsia, manifestaciones extrarrenales con enfermedad sistémica y afectación renal, es decir, dicho con otras palabras, este punto, cuando el paciente tiene un fallo renal, pero en el contexto de una enfermedad sistémica, ¿sí? Cuando el problema no está enfocado a nivel renal solamente, ¿sí? Cuando hay una enfermedad sistémica que también altera la función del riñón. Y ante la duda diagnóstica entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. ¿Y cuál sería el manejo de un paciente con una insuficiencia renal? Recuerden que la clase de hoy nos lleva a hablar de un fallo renal agudo. No estamos hablando de un fallo renal crónico, estamos hablando de un fallo renal agudo. Como primera medida, vamos a tratar de asegurarle al paciente un volumen circulante efectivo, ¿sí? Vamos a reponerle líquido al paciente. Hay distintos protocolos para hacerlo. Probablemente cada institución nosocomial tenga el suyo. Este es uno propuesto, pero no es el único, ¿sí? Se puede hacerlo de esta forma, por ejemplo, inicialmente 20 mililitros por minuto, luego 200 mililitros en 10 minutos y luego 500 mililitros en 30 minutos. Uno va a ir adecuando el plan de hidratación según la necesidad del paciente. Ejemplo, no va a ser lo mismo reponerle estos líquidos al paciente con insuficiencia cardíaca
que en un paciente, supónganse, que hizo una hemorragia digestiva porque tiene una úlcera gástrica, que hizo una hemorragia digestiva, perdió volumen, pero en un paciente sano, le vamos a reponer líquidos de una manera muy diferente que si el paciente tiene 80 años y tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Me explico? La reposición de líquido se debe adecuar al paciente que estoy hidratando. Por eso es que esto no es fijo, lo tengo que ir adecuando según la hidratación que necesito realizar en mi paciente. Pero el objetivo por lo general es que sea un balance neutro o positivo. La corrección de la volemia se va a hacer con solución fisiológica endovenosa, reitero, en función de la necesidad del paciente y siempre vigilando la diuresis, el estado cardiopulmonar, esto se refiere a la presión arterial, a la frecuencia cardíaca, a la saturación de oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra acá vigilando el estado cardiopulmonar? Porque muchas veces esta reposición de líquidos se hace de una manera no controlada y puede llevar a desencadenar un fallo hemodinámico, ¿sí? Un edema agudo del pulmón, por ejemplo, por sobrecarga hídrica. Se deben monitorear los signos vitales y se debe corregir la alteración hidroelectrolítica, ¿sí? Esa corrección hidroelectrolítica, hidro de agua, lo dije anteriormente, con solución fisiológica y siempre de manera cautelosa, ¿sí? Y electrolítica tiene que ver con el potasio, ¿sí? Si hay una hiperpotasemia leve, se va a realizar la restricción de potasio en la dieta. Si es moderada, además de la dieta, se va a administrar un suero glucosado con insulina. Y si hay una hiperpotasemia grave, se usarán gluconato de calcio o diálisis en muchos casos cuando ya la hiperpotasemia no revierte, por ejemplo, con el uso del gluconato de calcio. En la acidosis metabólica, cuando el pH es menor a 720, se va a calcular el déficit de bicarbonato y se va a hacer el aporte del bicarbonato en forma endovenosa, ¿sí? La furosemida, ustedes como saben, furosemida es un diurético de asa, ¿sí? Cuando la oliguria en la insuficiencia renal o prerrenal de evolución prolongada, se va a utilizar esta furosemida, siempre previamente asegurándose que tenga un aporte de líquido óptimo, es decir, que tenga un intravascular no contraído. ¿Qué quiere decir? Que no esté depresionado, que ya tenga el aporte de volumen, ¿sí? Se va a ir dando en distintas dosis, en bolo y en goteo, hasta lograr que el paciente salga de la oliguria y empiece a tener una diuresis hora normal, es decir, que vaya saliendo del estado de oliguria o de anuria. La furosemida intenta forzar de alguna manera que ese riñón vuelva a tener su diuresis correcta. La presentación de la furosemida es en ampolla, pero también tiene presentación en comprimido para administración vía oral. Las ampollas son las que se usan para la preparación para realizar el goteo. Por lo general se usan entre 20 a 40 ampollas en 500 de dextrosa al 5% o de solución fisiológica. También se reitera acá, según cada paciente, ¿sí? Y se va a ir titulando según el protocolo. La dopamina, recuerden que es una droga vasoactiva que se va a utilizar cuando este fallo renal agudo se genere por una alteración del inotropismo cardíaco, es decir, cuando haya una alteración, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, o en aquella insuficiencia renal que no responda a la furosemida, ¿sí? También se va a dar en pulsos
¿sí? Y si no hay una respuesta positiva a las 2 horas, se suspende directamente el aporte de dopamina. PVC, presión venosa central. La presión venosa central se mide a partir de una vía central que le decimos en la práctica clínica, ¿sí? Que es colocar un catéter en una vena de mayor calibre. Medir PVC también nos ayuda a nosotros a conocer el estado o a conocer ese volumen que tiene el paciente circulante y que nos va a ayudar a nosotros a poder hidratarlo o a reponer ese volumen de una manera más segura, ¿sí? Normalmente tiene que estar por arriba de 12 milímetros de agua, se mide en milímetros de agua. Si está por debajo de este parámetro, quiere decir que podemos aportar líquido, podemos reponerlo porque no lo va a descompensar el paciente. Esto cuando existe oliguria en un paciente con miocardiopatía dilatada o antecedentes de insuficiencia cardíaca, en un paciente séptico, en un paciente con requerimiento de drogas inotrópicas, cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay insuficiencia renal crónica descompensada y cuando no tengo certeza respecto al diagnóstico. En estas situaciones, más oliguria, necesito que el paciente tenga una vía central para poder medir esta presión venosa central y poder reponer líquidos de una forma más segura, es decir, que yo al reponer líquido no lo vaya a descompensar al paciente. Porque si supónganse el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca y está cursando una insuficiencia renal aguda, al reponerle líquido podemos nosotros descompensar esa falla de bomba de base que tiene el paciente, con lo cual estaría en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, para no poner en riesgo la vida del paciente, para reponer líquidos de una manera más segura, necesitamos en este paciente, en el contexto de una cardiopatía o de una insuficiencia cardíaca, colocar un catéter central para poder medir PVC y según esta presión venosa central ir reponiendo líquidos de una manera más segura. En el caso de la insuficiencia renal postrenal, vamos a restablecer el flujo urinario. Ese va a ser nuestro objetivo. Esa obstrucción, tratar de ¿cómo puedo decirle? Tratar de superar ese proceso obstructivo de alguna manera y restablecer el flujo urinario normal a través de una sonda vesical, a través de una punción suprapúbica y colocación de un catéter, a través de lograr poner un catéter intrauretra, a través de una nefrostomía percutánea o litotricia extracorpórea si se tratara de un cálculo que está obstruyendo, o a través de la colocación de un stent uretral o ureteral, ¿sí? Dependiendo de esta elección, yo la voy a tomar dependiendo de lo que la ecografía me marque dónde está el proceso obstructivo. Vamos a evaluar cuál es el mejor método para este paciente para asegurarle un flujo urinario normal. Siempre tenemos que tener precaución y vigilancia porque por lo general, una vez resuelto este proceso obstructivo, imagínense que ustedes desobstruyen o restablecen el flujo urinario y puede haber una poliuria que también pueda descompensar al paciente. Así que al lograr restablecer el flujo urinario, tienen que asegurarse también de ir regulando la excreción de la orina una vez desobstruido el sistema excretor, para que el paciente no se ponga poliúrico y con ello no se descompense. Bien, y respecto a la diálisis, en esta situación, la diálisis tiene indicaciones absolutas y tiene indicaciones relativas. La indicación absoluta tiene que ver con la hiperpotasemia por encima de 7, que no responda al tratamiento,
La hipervolemia refractaria también al tratamiento. Refractaria quiere decir que no responda al tratamiento que estoy instalando. La acidosis metabólica también, que no responda al tratamiento, al aporte de bicarbonato. La uremia refractaria al tratamiento y que se evolucione, que se convierta o que se agregue una pericarditis urémica, una hemorragia digestiva atribuible a la urea, la encefalopatía urémica. La urea por encima de 200, la creatinina mayor a 6, anuria de 12 horas o la diálisis precoz en la sepsis son indicaciones relativas para la diálisis en estos pacientes. Bien. ¿Cómo está? Bien, doctora. Bien, doctor. Bueno, acá me preguntan si la fracción de sodio la calculan ustedes. ¿Se puede calcular? Depende en el contexto en el que estés trabajando. A veces sí y a veces ya te la da lista el laboratorio. Te la da la bioquímica. Y se la solicitas y te la da la bioquímica, que por lo general es algo que la bioquímica lo tiene que hacer. ¿Sí? Recording stopped. Bueno, hay gente que después me dijo que se tenía que retirar. Bueno, si no hay preguntas, me preguntan en qué caso se recomienda el stent para la insuficiencia postrenal, es decir, la obstructiva. Vieron que hay distintas opciones. A ver. La opción terapéutica respecto a la insuficiencia renal postrenal depende, repito, depende del tipo de obstrucción que esté cursando el paciente y del contexto, ¿sí? Porque si hay muchos procedimientos que lo vas a tener que realizar con anestesia, y también tiene que ver con la urgencia, es decir, con el tiempo que tenés y con el personal entrenado. Esto no lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Tenés que contar con el personal entrenado para que lo coloques, por ejemplo, al stent. Tiene que ver con eso, porque por ahí si no tenés el personal entrenado y vas a tener que optar por otra alternativa. Así que eso es muy, muy relativo de cuándo sí y cuándo no. A ver, ¿a qué se refieren con que el síndrome nefrótico no sería causa renal? Acuérdense que las glomerulopatías, las glomerulonefritis, lo que vieron ustedes anteriormente, son causa de síndrome nefrótico y por lo tanto de fallo renal. ¿Sí? Profe, con los parámetros clínicos, ¿cuántos necesitamos para hacer el diagnóstico? Por ejemplo, si tiene oliguria, tiene aumento de urea y creatinina. Habían otros dos más. ¿Tenía que tener todos para hacer el diagnóstico o con algunos alcanza? Mira, no todos los pacientes tienen oliguria. Hay veces que hay insuficiencia renal y el paciente no tiene trastorno o que haya detectado una alteración en el ritmo de la diuresis, ¿sí? Como para que podamos clasificar que tiene una oliguria o una anuria. En la consulta ambulatoria, te vas a tener que valer de los parámetros de laboratorio, la urea, la creatinina, y podés calcularle vos el clearance de la creatinina. Si el paciente lo tenés internado, vos sí podés, como médico de la internación,
pedirle a la enfermera o hacerlo vos, el contabilizar cuánto va orinando el paciente. Ahí sí vas a poder vos investigar si tiene oliguria o no el paciente, o si tiene alterada el ritmo de diuresis. Pero en el ambulatorio te van a tener que valer de los parámetros de laboratorio nada más. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Bien. Muy bien. Me preguntan respecto al coronavirus. No hay bibliografía, me preguntan, en el contexto de la pandemia, ¿sabe si COVID llega a producir insuficiencia renal? Porque leyó que en un 20% de los pacientes tienen problemas renales o hematuria. A ver, nosotros la información que manejamos es que los pacientes que hacen neumonía bilateral con requerimiento de oxígeno, es decir, que tienen una gravedad instalada, que necesitan internación, logran alterar la función del riñón, no en todos los casos, no todos los casos. Por lo general tiene que ver con el trastorno de la oxigenación y nada más. Pero sí hay casos de neumonía que se han complicado con trastornos digestivos y con esto el trastorno renal, pero no es en un gran porcentaje, ¿sí? La mayoría de los casos no se ha visto trastornos renales, no. Pero por supuesto que en el contexto de una falla multiorgánica va a haber insuficiencia renal. O sea, va a depender del grado de gravedad o de severidad de la infección que esté cursando el paciente. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les mando un abrazo, estudien, no se dejen estar y nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. Doctora, ¿sus clases las pasa después por la plataforma? ¿Cómo, Analia? Sus clases las pasa después, las deja grabadas, no grabadas, sino las diapositivas para que tengamos una guía, las deja usted en la plataforma ya. Sí, en la plataforma, Anita. Ahora vamos a subirla con Erika en la plataforma para que las vuelvan a ver, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Bueno, un abrazo, cuídense. Hasta luego, doctora. Buenas tardes.